Continuar formándose cada día se trata de algo esencial e imprescindible para nuestro futuro profesional. En la segunda planta del edificio Nexus se encuentra el Centro de Formación Permanente de la UPV. Hoy lo conocemos un poco mejor. El CFP es el centro de formación donde se cursan hay varios tipos de cursos cortos de formación específica, cursos bajo demanda que nos pueden demandar las empresas. Luego también hay títulos propios, especialistas profesionales, especialistas universitarios, y luego también están los másters. Y vamos, básicamente aquí gestionamos todo lo que es la parte administrativa y damos servicio a los docentes y, digamos, intentamos dinamizar un poco todo lo que es el profesorado para que con nuestros recursos pues puedan, y los recursos de la universidad pues puedan desarrollar su labor y mantener una formación continua para los titulados y gente que está cursando, los egresados y todo esto. ¿Conocías el CFP? ¿Qué estás cursando? O si crees que hoy en día seguir con la formación es primordial para nuestra proyección laboral, son algunas de las preguntas que hemos realizado a algunos alumnos y alumnas de los cursos o másteres que nos ofrece el Centro de Formación Permanente. Catalina Obando, es el centro de formación de la universidad. Pues hay un curso ahora muy bueno que es para averiguar la perspectiva del consumidor, qué le gusta, qué no le gusta. Estamos averiguando sobre sus modalidades para poder evaluar la percepción del consumidor. Indispensablemente, es indispensable. Porque las carreras nos estancan, o sea, todo es evolutivo, todo es dinámico, y si nos quedamos solamente con un estudio es estancarse. Ana Cristina Adam, porque alguien que está haciendo un curso del mismo departamento me informó de que había un curso que me interesaba, entonces empecé en febrero, a primeros de febrero, es un curso que dura un mes. Y nada, que está muy bien. El curso es de análisis de secuencias, de bioinformática. Siempre salen cosas nuevas y hay que estar al día. Yo trabajo en un laboratorio y continuamente hay técnicas nuevas y tienes que conocer cómo funcionan. Yo hace muchos años que terminé la carrera y hay que seguir formándose. La carrera es la base, luego hay que seguir. En el trabajo del laboratorio pasa también que haces el trabajo y es que es un campo en el que continuamente hay cosas nuevas. O sea, la ciencia avanza gracias a las técnicas nuevas que salen. Y claro, uno tiene que saber qué es lo que está en la vanguardia, vamos. Leider Solarte, porque es un centro de formación de la Politécnica. De hecho, estoy en uno de los programas que hacen de máster y actualmente tengo interés en otro máster de dirección y marketing de empresas agroalimentarias. Es esencial porque cuando terminas un pregrado pues sales sabiendo de todo un poco, pero con los programas complementarios de máster te especializas. Esperanza Soriano García. Uno que tiene un título muy largo, valoración económica de las técnicas medioambientales, una cosa así. Sí, visto lo visto, que después de la universidad se necesitan un montón de cosas más. Sí, yo soy ingeniera de obras públicas y faltan cosas. Luego en la vida real te enfrentas a cosas que en la carrera ni te la han nombrado. Emilio Alba Cordero. Lo conozco por el curso actual que estoy haciendo, que es de genealogía, heráldica y castellología. Es importantísimo la formación continua porque nunca llegaremos a saber lo suficiente y aparte reciclarse es importante porque las cosas cambian. Cristina Bernabé Raiz, de estudiar aquí en la Politécnica y de hacer cursos. Pues hice uno de lenguas y ahora uno de medio ambiente. Súper necesario. No, simplemente por competencia con el resto de alumnos. Formación, pues como supongo que todas las carreras no sales bien preparado y una línea más en el currículum. En la UPV se imparte formación permanente también para el PAS desde la Unidad de Formación para la Administración y los Servicios Universitarios, también conocido como UFASU, que permiten actualizar los conocimientos y capacidades profesionales, haciéndonos más competentes en el desempeño del trabajo. Es fundamental
Dada la coyuntura y la situación actual, mejor que nunca estar preparado para ir tomando posición para el día que se mejore la situación económica también, pues también estar preparado para cuando empiece a haber demanda, la gente esté cualificada y esté preparada para insertarse en el mundo laboral y con un posicionamiento.